Buenos días. Ahora vamos a tocar el tema de hacer una valoración muy rápida de acciones que tienen pago de dividendos bastante estables. Obviamente ustedes estarán pensando que ese caso calza bastante bien con el modelo de descuento de dividendos que hacemos en los cursos iniciales de valorización de empresas. Entonces vamos a ver el caso de una empresa en particular. Probablemente empecemos con una empresa estamos pensando en el sector de servicios públicos. Y yo empezaría, por ejemplo, a hablar de Verizon. Entonces vamos a poner aquí en el Bloomberg BZ. Y obviamente si elegimos BZ Corp, vamos a elegir todos los instrumentos de deuda de Verizon, que por el momento no logra nuestro interés. Sin embargo, vamos a tocar el siguiente, que es el BZ US Equity. US porque negocia en el mercado de valores americano, y Equity porque es el item que en este momento nos interesa. Entonces hoy día podríamos ver, por ejemplo, que tenemos Verizon, que negocia en el mercado americano y que esta acción se negocia en dólares, con una acción con un valor de 53,15, obviamente operando en tiempo real en este momento, punto 80 arriba respecto al cierre de ayer. Y tenemos los dos gráficos aquí, el gráfico de el día previo y el que va negociando en la jornada. Obviamente termina el mercado todavía a 4:30, así que este mercado todavía no ha cerrado. Y obviamente tenemos aquí también el cierre anterior, ¿no? El, Tenemos aquí, por ejemplo, la apertura del día, ¿cierto? La apertura es 52,60, o sea, digamos, abrió inmediatamente, tuvo un máximo de 53,19, estamos cerca al máximo, y tuvimos cuando hubo muy poca convicción en el mercado, 52,56 como mínimo. El volumen en número de acciones negociadas, se han negociado poco más de poco menos de 6,5 millones de acciones, y por un valor de 343 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, esta es un poco la información del momento de Verizon. Entonces, yo puedo aquí, para estar completamente seguro de que estamos hablando de la misma compañía, ir a la opción de descripción del instrumento, y obviamente aquí nos completa el análisis. Si ustedes fijan, Verizon es la empresa de comunicaciones, que básicamente provee servicios de voz, ¿no? Y servicio de datos, servicios por telefonía celular, servicios de internet, y publica información para sus clientes. Entonces yo podría entrar aquí a la página web de Verizon, ¿cierto? Y rápidamente vemos que es básicamente una empresa dedicada al segmento de las telecomunicaciones, ¿no? Yo podría ser como un Telefónica, como un Claro, como un América Móvil, ¿no? Básicamente en esos segmentos. Y podemos ver la información acerca este es el gráfico, por ejemplo, de Verizon. En el gráfico reciente de la acción, tenemos un rango bastante acotado, 46,56 dólares por lo menos en los últimos 12 meses. Ahora vamos a verificarlo. Efectivamente está repuntando recientemente. Eh, Le damos menú para ir a la página anterior, y aquí tenemos los primeros valores. El precio 53,17 es el que está en línea en el momento. La variación del día, 1,5 respecto al cierre anterior. El máximo en las últimas 52 semanas y el mínimo en las 52 semanas. Últimas semanas, básicamente este es el rango, 52 semanas a las semanas que hay un año, así que tenemos mínimo y máximo en los últimos 365 días. 43,79, 56,95. El cambio en lo que va del año, Verizon se ha caído 20 centavos en el año, lo que equivale a un punto 39% respecto al cierre del año previo. La capitalización de mercado es básicamente el número de acciones por el precio de mercado en este momento, así que si alguien quisiera comprar acciones de Verizon, tendría que sacar de la billetera, ¿no? De una caja
217 millones, 217 billions de dólares, con lo cual son 216 millones de millones, billions. Y el número de acciones que hay en el mercado hoy día para Verizon son casi 4.1 billions de acciones. Y luego tenemos acciones que están en el short interest sobre el porcentaje del float, es decir, 34 millones de acciones se han sido utilizadas para ventas en corto, que básicamente por porcentaje del total de acciones son un 0. O sea, ni siquiera el 1% de acciones están utilizadas para hacer ventas en corto. Es decir, yo lo que pensaría aquí intuitivamente por estos datos es que existe mucha confianza en que esta acción tiene mucho valor o potencial, ¿no? Ninguna porción importante de mercado está pensando que las acciones van a caer de precio, por lo menos en un horizonte intermedio. Yo recuerdo haber visto este short interest sobre porcentaje del float alrededor de 10% cuando tuvimos al cierre del 2015 el desplome en la caída, por ejemplo, del petróleo. Entonces, este número podría estar alrededor de 10% si existe muy poca confianza en que la acción repunte. Luego tenemos, obviamente, los datos, algunos datos más. Este dato dato que sigue el mercado es el Price Earnings Ratio, es decir, el precio sobre los beneficios por acción o earnings per share, ¿cierto? Y estamos hablando de 13.65, es decir, casi 14, nos demoramos. Si es que se reparten las ganancias del año, se reparten entre el número de acciones y se reparten completamente, y aparte el resultado de los próximos años es exactamente igual al resultado de este año, o sea, los earnings per share son iguales. Podríamos estar hablando que uno recupera su inversión en más o menos 14 ejercicios, si que los ejercicios son anuales, podemos decir que en 14 años se recupera todo lo invertido en esta acción de Verizon, tomando en cuenta los resultados que han tenido en el último año. Y obviamente podemos pensar en los próximos 12 meses, ¿cierto? ¿Cuál es el estimado de Price Earnings Ratio? Y básicamente está invariable, ¿no? Los Price Earnings que se están estimando al cierre en un horizonte temporal 12 meses adelante, estamos en el mismo nivel prácticamente. Digamos, no vemos una diferencia, o no se ve una diferencia muy importante en earnings per share de los estimados respecto a los últimos. 3.89 dólares por acción fueron los earnings per share y se estima que sean los mismos para los próximos 12 meses. ¿Qué más? Yo no diría mucho más por aquí. Si alguno quiere hacer el cálculo del PER, tiene que hacer este cálculo, ¿no? Tiene que ser 53.17, que es el precio por acción dividido entre los earnings per share, los últimos earnings per share, que sería 13.89. El resultado debería ser 13.65 si alguien quiere hacer la matemática por fuera. Llegamos a la parte de dividendos, y en la parte de dividendos esta es una empresa que suele pagar regularmente sus dividendos y tienen un crecimiento también interesante. Aquí vemos, por ejemplo, miren los rendimientos generados y que se suelen pagar trimestralmente. Los dividendos, se han pagado 4 dividendos en el 2016, otro tanto en 2015 y probablemente se vayan a pagar igual. Un dato importante también en los modelos de crecimiento de dividendos y valorización por descuento de dividendos es el crecimiento de los dividendos. Fíjense que estamos con un crecimiento de dividendos de 2,5, crecimiento de los últimos 3 años de 3 y los últimos 5 alrededor de 3. Entonces podemos hablar de un crecimiento entre 2,5 y 3% de los dividendos, lo cual es bastante, para algunos segmentos bastante pequeño, pero hay que recordar que el segmento en el cual se encuentra Verizon es un segmento que está bastante maduro, no se encuentra como un estado estacionario de crecimiento de largo plazo.
Entonces no comparar con los crecimientos que puedan tener dividendos empresas como empresas de tecnología, ¿no? Estamos hablando de otra industria completamente distinta. Como hemos dicho, el pago de los dividendos es trimestral y se van a pagar la última fecha para pagar, esa fecha que se ha declarado es el, el 5 de abril del 2015. Va a ser la fecha de corte. Entonces, quienes son dueños del papel hasta esa fecha van a recibir un beneficio de 0.5775 por cada acción que tengan. Y nada, regresamos a la parte anterior. Entonces, podríamos decir que Verizon calza con una definición, digamos, lo llamemos así, de empresa madura que genera un flujo de caja interesante, y este flujo de caja interesante hace que se le pueda someter a análisis de modelo de descuento de dividendos. Luego tenemos aquí algunos miembros o personal jerárquico de la empresa. Luego tenemos, fíjense en la parte inferior, en los últimos 12 meses, total return de la empresa son casi 25%, lo cual suena bastante atractivo. Total return incluye también los dividendos cobrados. Entonces nos están dando unos dividendos como de 4.34, que es basado en el último en los últimos dividendos, en el último dividendo pagado. Entonces estamos hablando de 4.3 en dólares, cuando una tasa del Tesoro americano a 10 años se encuentra en alrededor de 2.50. Entonces suena bastante atractivo tener un dividend yield por una empresa que es bastante defensiva. Defensiva quiero decir que va a tener un beta menor al del rendimiento del Standard & Poor's 500. Entonces, si es que sube el S&P 500, esta también sube, pero en una menor medida. Pero más importante es que si el S&P se cae en picada, esta acción se cae, pero siempre en menor proporción. Y aquí lo podemos ver, el beta de esta acción versus el S&P 500, estamos hablando de 0.8, lo cual refuerza un poco lo que les estaba comentando. Información de emisión, no creo que no tiene mucha información de emisión, porque fue emitida hace muchísimo tiempo y no ha habido IPOs en el camino. Los top holders de esta empresa, fíjense, son Capital Group, Vanguard, BlackRock, State Street. Yo creo que todos estos son importantes básicamente porque todos están replicando ETFs que incluyen al S&P 500, y el S&P 500 incluye a Verizon. Por lo tanto, ellos en verdad son representantes, pero quienes son los efectivos dueños son otros inversionistas. Luego tenemos la parte de ratios de esta empresa. Vamos a ver cómo le viene. Y tenemos los precios que encontramos: 53, price earnings casi de 14 años, dividend yield 4.4, espectacular. El price to book value, es decir, el book value de la empresa, es decir, si yo hago la división entre patrimonio total y el número de acciones, ¿cierto? Acá, por ejemplo, 4.1 billions. ¿Ya? Si yo hago el patrimonio total entre 4.1 billions, lo que me va a resultar es este precio, el book value, el valor patrimonial de la acción, ¿cierto? No es el valor, el common equity, ¿cierto? El common equity es algo histórico, que en algún momento existió. Incluye reservas, incluye cuentas patrimoniales, incluye resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores. Entonces, es como una medida amplia del valor contable de la empresa, de la acción, perdón. Y aquí obviamente nos referimos a $5. Entonces nosotros podemos decir algo así como, si la empresa en valor contable vale $5, eso no es importante para inversionistas del mercado, porque el mercado está preciándola como si tuviera $53. Es el last price que vemos acá. Por eso es importante este indicador de precio to book value. Entonces la empresa está negociando 7.5 veces lo que efectivamente vale en libros. Es básicamente sencillo. El price to sales no es tan importante en este grupo de empresas, porque esta empresa sí es una empresa que paga dividendos, no es una .com, por ejemplo, con la cual sí price to sales es importante, porque ustedes se imaginarán que la empresa tiene mucho capex, o va a tener depreciación, puede tener mucha depreciación, o puede tener mucha palanca,
y va a tener líneas que van a hacer quitar rentabilidad a la empresa. Entonces, probablemente el price to sales sea mejor indicador, pero en este caso el price to book value es bastante bueno y el PER también es bastante bueno para calcular. Ya dijimos que el market cap era cuánto valía la empresa en términos de dinero, vale 216 billions de dólares, no es una empresa pequeña, es una empresa enorme. Aquí tenemos en Growth Potential, tenemos Retention Rate, que es cuánto nos vamos a quedar por cada dólar guardado, cuántos dólares nos vamos a quedar, ahí dice 52.5%, ¿cierto? El crecimiento de los empleados, 0.2, o sea, es empleados bastante estables en la empresa, no hay mucho movimiento de nóminas. ¿Qué más? En términos de estructura, aquí lo que podemos decir es que la empresa tiene un ratio corriente de liquidez 0.6 y quick ratio similares, o sea que no hay problemas por el ratio del ratio corriente y probablemente ellos lo manejan bien. Podría ser preocupación para algún analista, para mí en verdad no es problema para Verizon tener. El EBIT sobre Total Interest Expenses, es decir, cuánto tienes en su flujo de caja sobre el total de veces que tiene que pagar del servicio de la deuda, está en 6 veces, probablemente podría ser mejor, podría ser alrededor de 10, 12 veces. Suena bastante mejor, pero tampoco es algo para preocuparse. Números que nos gustan de Verizon. Nos gusta, por ejemplo, este gross margin, ¿no? Un gross margin de 60%, parece el gross margin de algunas empresas mineras, ¿no? O algunas empresas de consultoría. Es bastante considerable. Y obviamente lo vamos a ver bajo la línea. Si acá sacamos ROE, por ejemplo, un ROE de 83%, obviamente hace todo el sentido, ¿no? Miren también el EBIT de varios billions. Y aún así, el pre-tax margin, el operating margin, estamos hablando de 21-25%, son números bastante buenos, ¿no? Demos una mirada a la rotación de activos. La rotación de activos es algo que obviamente podría ser mejor, ¿no es cierto? Podría ser mejor, pero dado que es un sector intensivo en capital, se entiende mucho esta parte. Punto 5 es bastante pequeño, ¿no? Por ejemplo, una empresa de retail estamos hablando de puede ser 1,5, ¿no? Y aquí estamos en una empresa minera, probablemente es muy probable que la rotación de activos no sea tan alta. Luego tenemos deuda sobre activos, 25%, lo cual no es que sea una empresa muy endeudada. Y aquí tenemos la rotación de cuentas por cobrar, estamos hablando de 9, o sea, nos estamos demorando un poquito más, nos estamos hablando, digamos, alrededor de entre 35 y 40 días en cobrar, ¿cierto? El inventario que se queda en la empresa, estamos hablando probablemente de entre 6 a 7 días que se queda el inventario, o sea, bastante pequeño el inventario. Y el, nada, son básicamente buenas métricas, o sea que no podríamos en este momento. Estamos viendo aquí un poco la tendencia de las métricas, generación de facturación, y aquí vemos los comparables de earnings que han venido bastante bien. Eh, y eso es un poco para terminar el análisis aquí de sensibilidad de la acción. Entonces, yo lo que podría hacer es utilizar esta acción que vale 53,16, podría utilizar este método del Dividend Discount Model que tenemos aquí en Bloomberg. Pongo aquí DDM, Dividend Discount Model. Y este es el Dividend Discount Model de varias etapas. O sea, es decir, aquí yo lo que estoy haciendo es algunos supuestos para la propia empresa, ¿no? Pero la empresa ya está negociándose en un crecimiento elevado, ¿no? Y aquí lo que la empresa te llena es los dividendos en los próximos años, ¿cierto? Te está poniendo una tasa del bono, por ejemplo, para calcular el WACC de la empresa. Te está poniendo el bono del Treasury de 10 años, 2,49, el country premium si es que amerita, y obviamente aquí tienes el beta, ¿no? de punto 8. Este es el country premium que está viendo para cuánto es el exceso de rendimiento del S&P versus este rendimiento de los bonos, si es que hay uno que aplica. Y acá vemos el payout al maturity, por ejemplo, es otro de los supuestos. Nos estamos viendo que el payout al maturity
payout ahorita estamos hablando como de 52%, 55% me parece, y acá terminamos como en 45%. Crecimiento de los dividendos al vencimiento, estamos creciendo como dijimos entre no una cantidad mayor de 3,5 y 4%, y acá estamos creciendo al 4%, es decir, todos son supuestos razonables. Y yo puedo decir low term growth rate, puedo decir 4 aquí, pero yo imagínate que voy a decir long term growth rate, voy a decir, imagínate que digo el 4%, ¿no? Entonces yo puedo cambiar, puedo cambiar esta métrica aquí, ¿cierto? Eh, y eso tiene impactos, fíjese, en el precio teórico, ¿no? Eh, luego tengo un los dividendos o sea, con los supuestos que yo haga para retención salen los earnings. Y yo tengo años de crecimiento, yo puedo tener años de transicional y un crecimiento de largo plazo. Entonces, yo aquí puedo decir que los años de crecimiento uh, pueden ser los que sugiere Bloomberg, pero yo le puedo cambiar aquí, por ejemplo. Años de crecimiento, puedo pensar que son, en lugar de 9, puedo poner que son 5 años. 5 años de crecimiento, ¿no? Y obviamente el precio de la acción se resiente. Y puedo tener años de crecimiento transicional entre bastante pequeños. Voy a ponerle solamente 5 años también. Entonces, esto va a hacer tener efectos en las acciones. Yo puedo decir que la tasa del tesoro americano va a estar en 2,50 en los próximos 10 años. Yo pensaría, imagínate, voy a poner acá 2,25. La tasa va a ser bastante menor de la que probablemente el mercado crea. Lo que hace subir mucho el precio de la acción, ¿cierto? Y obviamente tengo aquí en Risk Premium y en Country Risk Premium mucha información que voy a tratar de mirar aquí. Entonces, yo puedo ver aquí, por ejemplo, que la tasa libre de riesgo va a ser de 2,5 y el Excess Market Return va a ser alrededor de 10%, ¿no? Y obviamente, ustedes dicen de dónde sale este indicador, y básicamente sale de hacer los cálculos del modelo de DuPont que están puestos al interior. Entonces, yo lo que puedo hacer es un market return, risk free rate, y puedo tener un premium implícito, y ese es el premium implícito que está aquí. Entonces, tu country risk premium o equity risk premium es el que incluye ya un poco el beta, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que incorporando los indicadores voy a tener la parte de esta valoración. Yo puedo decir que el beta hoy día es de punto 79 que ha calculado acá, sí, probablemente sea algo similar. Es que probablemente no tengamos que cambiar eso. Y yo creo que paro de contar. Entonces, en este modelo, yo lo que voy a decir es, si miramos en la parte superior y dice, el Verizon vale en este momento $53. Sin embargo, el valor teórico hecho por modelo de descuento de dividendos por etapas me está indicando que la acción vale $52. Yo puedo decir que la acción está en el momento overvalue, ¿no? Entonces, y ese es un poco el análisis que puedo hacer a partir de este indicador. Y yo obviamente puedo calcular también el cap rate, como tengo un Excel aquí. Puedo ver cuál es el consenso de analistas. Vamos a ver en este mismo Bloomberg, vamos a ver cuál es el consenso de analistas. Lo hago a partir de la página de Verizon. Yo voy a poner la opción ANR y voy a ver la opción de Analyst Recommendation. Y el momento del target de los últimos 12 meses está en 53,59, lo cual parece que el valor de la acción se encuentra bastante bien valorada en términos de mercado, ¿cierto? Entonces, yo por ese lado no vería aparentemente mucho valor adicional. Hablamos de $52, vamos a ver el precio de Verizon. Entonces, probablemente si yo hubiera puesto aquí bajo el modelo de discount model $52 como la media de estos dos crecimientos, por lo tanto voy a comprar por valores debajo del 52, me parecen atractivos. Puedo hubiera comprado en 46 y me parecería siguiendo atractivo. Y en 56 tendrían que darse ciertos escenarios, por ejemplo, una tasa mucho más baja del tesoro americano, podemos tener un beta distinto, un rendimiento esperado de mercado para que la tasa de requerida no sea tan alta, sí, también, pero son otros supuestos que por el momento parecen
que no van que no van a materializarse. Yendo con el Excel que tenemos aquí, exactamente esto, aquí podemos ver el consenso de economistas, podemos ver el Dividend Discount Model a un periodo, entonces cuánto se espera que va a ser el dividendo el próximo año, y este es un poco el que hemos visto en Bloomberg, el multi-stage, pero basado en el modelo de Gordon. Entonces, si ustedes ven aquí la plantilla que se adjunta también, vamos a poder ver exactamente las mismas pantallas y se van a poder calcular los dividendos. Aquí he usado la fórmula de la TIR considerando el plazo. Y aquí tengo, por ejemplo, el discount model crecimiento constante, basando solamente un periodo, ¿cierto? Que hay que reemplazar los valores. Y este es el que calcula Bloomberg, donde ponemos aquí todos los flujos descontados. Si alguien quiere ver la fórmula del expectativa de rendimiento de mercado, la tasa del tesoro, y calcula el country risk premium, y también va a calcular la tasa requerida, que es la que se usa aquí, ¿no? Entonces, eh, todos estos variables son importantes y finalmente van a terminar gravitando en la valorización de Verizon. Otras acciones, por ejemplo, acciones.com, no se sugiere utilizar esta valorización porque básicamente no tienes ningún dividendo pagado todavía, no sabes cuál es el crecimiento de los dividendos, no sabes en qué estado te encuentras. Probablemente, bueno, sí lo sepas, estás en estado básicamente de crecimiento o de expansión, pero no es estable tu flujo de ventas todavía como para utilizar este método de descuento de dividendos eh, de Gordon. Y, y eso sería todo por esta sesión. Como ven, el modelo es muy sencillo. Haciendo recap, hemos utilizado Verizon y le hemos aplicado básicamente el modelo de discount model, y hemos cambiado o relajado algunos de los principios o de las métricas que se encuentran en la valorización para obtener una suerte así como de shadow price, ¿no? De un precio bastante grueso, bastante rápido, y que no demanda mucho esfuerzo. Entonces, comparado con los otros métodos de valorización, me refiero al flujo de caja descontado, ¿no? Entonces, me despido de la sesión, y nos vemos pronto. Un saludo.